oyentes y seguidores de este programa Vida Municipal, la voz alta de la municipalidad. En el día de hoy, nuestro compañero Pedro Richardson no estará con nosotros, pero nos envió un suculento invitado, un asesor permanente de la municipalidad, don Pedro Gago. Encantado, Pedro. Gracias por estar aquí. Un placer estar contigo y sustituyendo a una persona tan importante como Pedro Richardson, ¿no? Bien, qué bien. Mi modelo para cuando sea mayor. Y qué bueno que estés aquí, porque durante la semana ha habido un revuelo con el tema del presupuesto nacional que ya fue enviado a la Cámara de Diputados y ha generado quejas en diferentes sectores. Yo, por mi parte, no he sabido cuánto ha sido consignado para los ayuntamientos, si ha habido algún aumento o qué tenemos, y hacer una comparación con el año pasado. Tú manejas esos datos, y tal vez puedas informar a nuestros televidentes. Sí, no, el aumento con lo que es la parte fundamental de las ayudas que reciben los gobiernos locales del gobierno, del Estado, es la transferencia mensual, y se ha incrementado para el año que viene en 500 millones, cifra que en sí parece, digamos, no excesiva si tenemos en cuenta también el incremento de la inflación que ha habido en estos últimos meses, pero parece ser que ahí no va a parar la cosa, ¿no? Que dentro de los planes de actuación del gobierno es, a lo largo del año que viene, al igual que ha hecho este año, completar esa aportación básica que fundamentalmente va dirigida a mantener los gastos de personal, de prestación de servicios y una parte a inversiones, pues completarla ya con un nuevo sistema que a mí me parece muy adecuado. Yo la experiencia de cuando trabajaba en los ayuntamientos españoles era que anualmente el gobierno pues consignaba unos presupuestos especiales para hacer determinadas obras específicas y entonces redirigía un poquito la actuación de los ayuntamientos para hacer esas obras. Este año tuvimos el primer ejemplo con el programa de apoyo a los gobiernos municipales, que sumó 4.000 millones de pesos, que si los comparamos con los 22.000 millones que recibieron durante todo el año, estamos hablando casi de un 25 o 20% añadido a lo que inicialmente se aportó. Yo apoyo esa medida, creo que la inversión del Estado debe ir acompañada también de la actuación de los ayuntamientos. Estoy observando continuamente en el actual presidente una fe convencida en la descentralización del gasto público, en darle mayor espacio a los ayuntamientos, no solo para que reciban las inversiones como las reciben hasta ahora, cuando el Ministerio de Obras Públicas pues te falta una calle, te hacer ahí contener, sino que sean ellos mismos los que asuman esas funciones. Y, en fin, me parece un proceso interesante que creo que de seguir así y a futuro pues va a aportar ya el que poco a poco los gobiernos municipales se consoliden institucionalmente. Porque ya no es solo el hecho de hacer la obra, es el hecho ya también de hacer las cosas como hay que hacerlas, conforme a la ley de contratos y contrataciones públicas, los acuerdos que tiene que tomar la municipalidad, en fin. Estas inversiones también le dan una cierta revitalización a la institucionalidad municipal. Por eso me parece correcto. Ahora, en principio reconozco que si están recibiendo el año pasado 22.500 millones y este año reciben 500 más, pues no parece mucho el aumento, ¿no? El aumento, claro. Pero de la cuestión formal, porque la otra parte, si bien comparto contigo lo que tú dices, es un valor añadido, o sea, recursos añadidos, que le da más holgura y se va a cosas muy específicas. Lo que habría que evitar ahí es la discrecionalidad. Bueno, en el reparto me refiero. Yo en el caso del programa de apoyo a los gobiernos locales no hubo ninguna. Ahora no, en este momento se repartió con unos criterios de población e incluso hubo un mínimo para beneficiar a los ayuntamientos más pequeños, que casualmente son los ayuntamientos y distritos municipales del interior, y donde además el nivel de pobreza es más grande que en los grandes municipios, ¿no? Y opino que no. Eso sería un riesgo, sería una equivocación, porque yo creo que cuando todos los ayuntamientos van al unísono y van poco a poco cada uno en su territorio aportando,
el país aporta, ¿no? ¿De qué nos vale, por ejemplo, tener superzonas de lujo? Yo recuerdo una vez, hace unos años, que llevé a mi hijo a casa de campo y cuando vuelve le dice a su madre, ¿no? ¿Y dónde has estado? Dice, en otro país. ¿No? Entonces yo pienso que hay que acabar con esa situación, ¿no? De que estés en Punta Rusia, estés en Higüey, estés en Cabo Rojo, tenga la sensación de que sigues en el mismo país. Evidentemente va a haber, no es todos sitios igual, pero que las diferencias no sean tan grandes como quizás ahora. Y ahí yo creo que el presidente está siguiendo una línea adecuada, de que piensa que esa redistribución y ese equilibrio territorial no solo se logra con la acción del propio gobierno, sino también con la colaboración de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los directores de distrito municipal, que están más pegados y que conocen, ¿no? Yo me hace gracia cuando llegué a este país que voy a un ayuntamiento y dicen, uy, están colocando un semáforo, y le pregunto yo al alcalde, ¿y por qué va a colocar ese semáforo? Y dice, no, si son obras públicas. Digo, hombre, ¿y desde cuándo el Ministerio de Obras Públicas sabe que en ese cruce hace falta un semáforo? No, hablando de eso de semáforo, es una cuestión que nosotros hemos criticado constantemente, que en la ciudad es una locura. ¿Por qué? Porque aquí hace tiempo que no se hacen mediciones, flujo de tránsito, para decidir el tiempo. Por eso se crean esas cuestiones irregulares y la gente se desespera. Entonces provoca muchas veces la intervención de la gente, que a veces abusan porque intervienen más de lo debido, y eso induce psicológicamente a la violación del semáforo. Porque si el semáforo está en verde y te paran para darle paso al que está en rojo, dice, pero ¿cómo la cosa? ¿Se pasa en verde o se pasa en rojo? Sí, Entonces eso, pero como tú dices eso, yo me reía mucho en muchos municipios pequeñitos, que no habían ni vehículos, y colocando semáforos. Pero sigue, Pedro. No, pero yo no sé. No, incluso, mira, aprovecho la oportunidad para, por ejemplo, pedirle a la alcaldesa de la capital, a Carolina, que por favor que termine de retirar esos piedrecitas que han puesto para marcar los carriles de bicicleta. Sí. Yo reconozco la buena voluntad y la buena intención, pero el otro día me cargué el cárter de mi carro porque un carro lo movió, cuando yo el depósito del aceite, sí, lo movió. Yo tuve la mala suerte que iba detrás y pasé por encima y se me rompió el carro. No voy a demandar a la alcaldía, porque al fin y al cabo yo quiero ayudar, ¿no? Pero quizás otra persona lo hubiera demandado al ayuntamiento. Esos volardos, esas cositas que han puesto para marcar, que yo entiendo la buena voluntad, alcaldesa, son un peligro para la circulación. No quiero saber la cantidad de carros que se han chocado contra ellos, e incluso la cantidad de peatones que al cruzar la calle han tropezado con ellos, ¿no? Busquen otras medidas de marcarlo. No sé, yo honestamente no entiendo de eso, pero lo que la medida que han tomado es bastante peligrosa para todo el mundo. Incluso yo creo que hasta para los propios ciclistas. Sí, yo cuando esa medida se tomó, de alguna manera hice algunas críticas leves, pero la hice, entendiendo las buenas intenciones de la alcaldesa, pero yo pienso que hay muchas medidas que nosotros vemos en otros países y queremos transportarlas. Por ejemplo, en los últimos ayuntamientos han copiado muchas cosas de España, de Europa y de Colombia, y nada que ver. O sea, el clima de aquí, la temperatura de aquí, tú no la puedes comparar con Bogotá, que es una eterna primavera, ni España, ni Bélgica, ¿entiendes? Entonces es muy difícil que se pueda masificar el uso de la bicicleta, muy difícil, y menos por las vías principales, porque nosotros tenemos, mira qué pasa, nosotros tenemos un débil sistema de transporte público, lo que induce a la gente a andar en vehículo privado. Totalmente. Entonces eso carga las calles de la ciudad. No, perdón la interrupción, sigue. Este país carece actualmente de un transporte para la clase media. Por eso la clase media tiene que ir en su vehículo. Sé que se han hecho cosas, los corredores, muy buenas, por ahí van las cosas, pero hay que hacerlo más y más acelerado. No, y masificarlo más. O sea, yo pensaba que a esta altura de juego, yo que tengo que bregar con eso, lo mínimo que habría en la ciudad eran 2.000 autobuses. De forma tal, yo recuerdo cuando yo dirigí la ONSA, que había momentos que la crítica que me tenían era que había demasiados autobuses y hacían como un trencito.
Pero bueno, pero ojalá eso era intencional. Era justamente para que las personas que no les gustaba usar el transporte público porque no dura mucho o va muy apretujado, vieran, no, pero ahí viene una, y ese va muy lleno, pero ahí viene otro atrás. Y de verdad que durante un lapso de tiempo logramos que la gente dejara sus vehículos, que me lo decían a mí cuando iba a los programas, los mismos técnicos de la televisión decían, mire, don Ignacio, gracias, voy contento en mi autobús, con aire acondicionado, leyendo el periódico. No, ¿cómo ocurre en los países más desarrollados? No, yo cuando voy a Madrid a visitar a mi familia, en Madrid simplemente no utilizo el carro, utilizo todo transporte público, e incluso aquí. Yo aquí cuando tengo que ir a alguna cosa a Santo Domingo Norte, si puedo cojo el metro. Si me queda bien donde voy, aunque tenga que andar un poquito, voy en metro. Y voy feliz. Y eso se ha ayudado el metro. Hay personas en Santo Domingo Norte que están felices con su metro, o la mayoría se sienten orgullosos de su metro y dejan el vehículo. Dejan el vehículo. Lo único malo que lamentablemente no ha habido la continuidad de estado que debió darse. ¿Por qué? Porque ya el metro, ¿qué es la ventaja del metro en comparación con el sistema de la superficie? Que en la superficie todo el mundo circula por ahí, mientras que el metro transita por vías exclusivas, ya sea subterránea o aérea, ¿verdad? Y entonces, a la medida que va aumentando la demanda del metro, debe ir aumentando el crecimiento de los vagones. Y hace 6 años que de aquí debieron haber, esos carros debieron estar funcionando con 6 vagones. Y ahora nos mandan con 3. Y entonces tuve las grandes filas que se forman. Entonces lo que es bueno se torna malo. Es igual que yo no estoy 100% de acuerdo con el teleférico, pero no estoy 100% en contra. Entiendo. Ahora, la zona que se puso, de verdad que aporta. De verdad que aporta. Porque, por ejemplo, ese teleférico que tenemos ahí, que llega al puente Francisco Rosario Sánchez, en esa terminal, viene sacando de manera aérea de esos barrios como Sabana Perdida y cosas como eso, que lo incorpora al metro. Es una difícil orografía, el terreno es complicado y también porque es otro de los problemas que tenemos aquí en el país, es el ordenamiento del territorio. Lo único que le veo al teleférico es algunas debilidades que tiene con el asunto del mantenimiento, con el asunto del clima, que cuando el clima se pone difícil hay que parar. Entonces eso crea deficiencias. Bueno, la práctica nos irá demostrando con el paso de los años si esa medida es correcta o hay que sustituirla por otra, pero bueno, de momento pero como está aporta. Yo honestamente no pienso que sí, no. Sí, aporta. Yo no creo que ya que está hecha, ya la inversión que está hecha, ya hay que retirarla, al contrario, lo que hay que reforzarla. ¿Entiendes? Yo en esa parte del transporte lo único que he criticado al presente gobierno es que hay un enfoque equivocado sobre el transporte público. En tanto, en ninguna parte, que yo recuerde, en ninguna parte del mundo, el sistema de transporte público urbano es privado. No, vamos a ver, aquí ahí yo sí te quiero hacer una aclaración. Primero hablemos en propiedad. El transporte es público, luego siempre va a ser de titularidad pública. Sí. Nadie puede coger una guaguita o construir un metro donde quiera y ponerse a prestar el servicio. Exacto. De acuerdo. Ahí hay un monopolio del Estado que se da luego mediante autorizaciones, que es el caso aquí de las guaguas que van el transporte interurbano, ¿no? Entonces, no es que cualquiera de las empresas que están funcionando hayan puesto, no. Tienen su autorización, tienen reconocida su ruta, porque se contempla que el transporte público es un asunto de interés público. Claro. Y que hoy por hoy todavía pues el Estado tiene que, más que regular, incluso intervenir. Pero cosa distinta, y ahí sí te voy a aclarar, es que el que presta el servicio en sí puede ser un chofer de la ONSA o puede ser un chofer de Chocuatrán, de esos sindicatos que hay. Bueno, los que sea. Hay tantos que, aunque digan cualquier palabra, seguro que hay uno que se llama así, ¿no? A mí como usuario me da lo mismo. Sí. Bien entendido, claro, que el transporte público, que es otra de las cosas que aquí no se tiene, todo lo que suena público es subvencionado. Porque hay usuarios, no es el caso mío, si yo
el metro estaría dispuesto hasta a pagar 100 pesos por el trayecto, porque me sale todavía más barato aquí con mi guagua en gasolina. Así es. Pero reconozco que hay otras personas que no tienen esos ingresos. Entonces, el transporte público en todos los países del mundo es subvencionado. Precisamente con dos objetivos. Permitir que las personas de menos ingresos se puedan transportar, ya que no tienen su vehículo, y en segundo lugar también una labor social, es menos contaminante, hay mayor ordenación de la ciudad, todo fluye de manera... Imagínate ahora Santo Domingo sin las grandes autopistas que hay por el centro de la ciudad, la 27, la Garedi, y sin el metro. Así simplemente sería mejor no salir de casa. No salir de casa. Tendríamos que estar todo el mundo en teletrabajo, trabajando a través del internet. Entonces, eso es lo que justifica. Por eso yo me río muchas veces cuando cuestionan el tema de la ONSA. ¿Que la ONSA puede funcionar más eficientemente? Seguramente. ¿Puede ser más eficaz? Sí. Ahora, que nunca se va a autosostener. No. Porque muchos de los usuarios que viajan en la ONSA no podrían permitirse pagar lo que cuesta ese pasaje. Así es. Esa es la mayor explicación. Pero ahora, el que sean empresas, hombre, yo lo voy a reconocer, soy un ferviente partidario de las alianzas público-privadas. Yo creo que el Estado llegue hasta donde tenga que llegar, y cuando ya no pueda más, pues busque la colaboración de empresas privadas que hagan las inversiones, que traigan los equipamientos, que monten las infraestructuras, eso sí, no para que luego cobren a cualquier precio. En el mismo contrato, en el mismo contrato de alianza público-privada se establecen una serie de fórmulas donde todo el mundo va a quedar feliz. El Estado va a prestar un servicio que no puede prestar, o habría que esperar 10 años a que se preste. El usuario va a recibir un servicio a un precio adecuado. Y el capital privado, pues bueno, está sacando su legítimo beneficio, porque si una persona invierte, pues lo suyo es que tenga su beneficio. Pero claro, estableciendo unas reglas claras, que es el problema de la alianza público-privada, donde quede claro qué es lo que se puede cobrar y en qué condiciones se puede cobrar. Pero por lo demás, ojalá, y mira, te voy a decir una cosa, con lo que está pasando en el continente americano, República Dominicana mismo es el número 1 en cuanto a mercado potencial para recibir inversiones. Sí, eso es verdad. Había un país, hasta ahora había un país que iba muy bien, se llamaba Chile, y las últimas informaciones que tengo es que en el último año han salido allí 80.000 millones de dólares. Así es. Y están buscando dónde invertirlo. Y afortunadamente en nuestro país, gracias a todos, primero los dominicanos, que no quiere problemas y le gusta vivir bien y tranquilo, que no envidia al que tiene dinero, es una de las cosas que a mí me gusta. Voy por ahí al extranjero y hay mucha gente que se pone a criticar los ricos. Yo no tengo problema con los ricos. Oye, yo sé que tú tienes mucho más dinero que yo, perfecto. Es más, a mí se ve lo que me preocupa, la gente pobre. Claro. Porque a la gente pobre le tienes que estar ayudando y demás, pero yo de mis amigos ricos, al revés, vivo feliz, ¿no? Entonces, en este país no hay eso. Es más, el otro día me hizo gracia en una emisora de radio porque una persona me criticó y dice, para, que yo mañana quiero ser rico, no te metas conmigo, ¿no? Entonces, eso es una cultura y una idiosincrasia que si ahora el actual gobierno y los que vengan atrás saben explotarlo, te lo digo, Ignacio, este país en 15 años, con las condiciones ahora que hay en el ámbito internacional y en especial en América Latina, donde parece que muchos países se están alocando, se puede convertir, que como decimos en mi país de origen, no nos va a conocer ni la madre que nos parió. De acuerdo. Pedro, tú sabes que estos programas tienen que mantenerse con publicidad. Y ahora nosotros tenemos que hacer un corte comercial. Y cuando volvamos, vamos a hablar de dos medidas municipales que han tomado entre el Intran y el ayuntamiento de la ciudad, que es el parquéate y la regularización de las motocicletas. ¿De acuerdo? Cuando volvamos, perfecto, hablamos de ese tema. Volvemos en un momento. De nuevo, estamos aquí en su programa Vida Municipal, la voz alta de la municipalidad. Hoy estamos conversando con un experto municipalista que viene desde la madre patria, como decíamos antes. Bueno, hace tanto ya que... Pedro Gago, bueno, ya casi dominicano. No, una tercera parte de mi vida es dominicana, quizás los mejores años de mi vida. No, yo me siento, el otro día pensaba sobre el tema y me siento muy orgulloso. Agradezco mucho a República Dominicana el haberme recibido y lo bien. De por sí me pregunta mucha gente cómo no vuelvo para allá, ¿no? Digo, ¿y qué tengo que hacer? Yo ya no me siento español, ya me siento dominicano. Bueno, pues te decía, Pedro, tú como un asesor municipal y que tienes la ventaja que da conocer otros ámbitos del mundo, porque penosamente hay personas que no se dan cuenta del crecimiento de República Dominicana porque no tienen punto de comparación.
O sea, cuando tú tienes la oportunidad de conocer, como mencionaste ahorita, Chile, Sudamérica, Colombia, Bogotá en Colombia, Chile, Ecuador o Brasil, o al otro extremo, Europa, tú que vienes de España, de Madrid, esa gran ciudad que tiene un gran sistema de transporte, pues puede justamente orientar un poco más a la ciudadanía en ese sentido. La alcaldía del distrito, conjuntamente con el Instituto de Tránsito y Transporte, han implementado 2 proyectos. Bueno, 2 en conjunto, uno en conjunto que es el de Parquéate, que creo que te refieres a ese primero, y después otro de la regulación de la motocicleta, que es del Intran propiamente dicho. No, en el tema de los parqueos yo comparto el criterio que está siguiendo el Ayuntamiento y el Intran, está claro. A determinadas horas en nuestra ciudad se colapsa, pero no se colapsa porque haya muchos carros. Es porque hay mucha gente que se parquea en cualquier lado, de cualquier forma, y no se preocupa además incluso de la detención, de hacer lo mínimo posible, ¿no? Sino que tienen que hablar con alguien o tal, es decir, van a recoger al niño al colegio y todo el mundo lo quiere recoger en la puerta de su vehículo. Y si el niño se retrasa 2 minutos, pues todos los que pasamos por ahí, 2 minutos. Es decir, hay una hora en Santo Domingo que es mejor no salir a ir a ningún lado, que es de 12:30 a 1:30, que es cuando salen todos los colegios, ¿no? Entonces yo veo muy bien, es decir, nos tenemos que empezar a asumir que hay que mejorar en la cuestión del orden. Pues yo creo que si el tráfico aquí fuera un poco más ordenado, se funcionaría mejor sin hacer absolutamente nada. Por tanto, la medida que ha tomado el ayuntamiento yo la comparto en principio totalmente. Es más, yo te puedo decir que ya últimamente hay determinados sitios donde voy a hacer gestiones, por ejemplo voy allá al Malecón Center, yo me parqueo siempre ya en el parqueo que hay debajo solo. ¿Por qué? Es pura lógica. Si me pongo a dar vueltas me gasto más en gasolina que los 25 pesos que me van a cobrar a mí por parquear. Y así en general, ¿no? Incluso cuando voy a Naco también. Yo ya antes me preocupaba buscar por ahí. Yo ahora voy, ahí hay un gran parqueo en Naco, ese que en la calle de la Tiradentes. Sí. Y yo desde ahí, aunque tenga que andar 100 metros, dejo ahí mi vehículo, voy, hago las cuestiones, ya ni me preocupo. Y creo que esa es la cultura, incluso en mi caso por economía, porque te pones a dar vueltas con el vehículo hoy en día, al precio que está la gasolina. La gente a veces no compara claro. Y no calcula que está gastando más gasolina y está gastando más tiempo. Cuando no viene el parqueador de turno. Exacto. También en la calle, como quiera tiene que en la calle te parece alguien, hey hermano, le estoy cuidando. Entonces yo creo que en ese sentido el ayuntamiento está acertado, los ciudadanos lo tenemos que asumir, ya no se puede parquear, por lo menos a determinados días y a determinadas horas, en sitios que lo hacíamos habitualmente y que debemos de colaborar. Porque, vuelvo a decir, yo he visto a veces crearse atascos, pero simplemente porque alguien se ha parqueado mal y ha llegado un camión, no ha podido todo girar o tal, y nos ha tenido a todo el mundo detenido pues mucho tiempo, ¿no? Mira, hay una cuestión que yo siempre, como un conocedor un poco de eso, ¿no? Que yo siempre he mencionado que la gente normalmente no toma en cuenta. Hay un problema ahí de educación y de conciencia ciudadana. Hay malas prácticas, incluso que se han ido incrementando en el tiempo, como de, bueno, no encuentro dónde parquear, me parqueo al lado de otro vehículo, sí. Y te ocupan 2 carriles, parqueados uno al lado de otro, cuando eso está expresamente prohibido, claro. En la ley. Sí. Prohibido en la ley. O una fila de vehículos para doblar a la derecha o a la izquierda. Hay un carril para doblar, sí. Alguien ve que hay 5 vehículos y para no ser el sexto, se adelanta, ocupa el carril de al lado. Sí, eso es propio de aquí, eso no lo había visto nunca hasta que llegué aquí. Bueno, sí, en Haití también lo he visto. Coño, pero oye, qué comparación. Bueno, pero... Incluso algunos no llegan solamente a ponerse paralelo a se meten delante de manera inclinada y nadie le dice nada. Entonces, yo felicitaría al director del Intran, porque realmente hay voluntad. Hombre, yo sí le añadiría una cosa, es que al mismo tiempo busquen espacios y generen que se construyan esos parqueos, aunque tengamos que pagar. Ahí sí va a la alianza público-privada. Claro, porque ahí el ayuntamiento no tiene el dinero, pero tiene el espacio. Entonces llega a un acuerdo con un inversionista. Un parqueo es un negocio seguro. Seguro. Habilitas el parqueo en un sitio donde sabes que todos los días te van a entrar 200, 500 vehículos, pues sabes que ya sin hacer nada, en los próximos 30 años, tacatán. ¿Sabes dónde yo, por ejemplo, haría, ya que un parqueo? Y le iría muy bien, y yo estoy seguro que todo el mundo, en la feria, donde tanto esas instituciones públicas, si alguien viniera y dijera, yo voy a hacer la inversión, todos esos ministerios y tal, que tienen aquello colapsado de carros,
estaría. Y tendríamos la parte de la feria, zona esa institucional, perfectamente ordenada. Sí, mira, yo esa parte sí, en un programa anterior, en otro lugar, sí criticaba, decía, bueno, estoy de acuerdo con que hay que ordenar. Entonces habría que, donde está la prohibición, que está expresamente, tú tienes que tener la alternativa. Entonces hay que, e incluso este gobierno al inicio ofreció construir una cantidad de parqueos con alianza público-privada, pero no he visto el primero. E incluso, se lo doy como idea gratuita, hay lugares en la feria, por ejemplo, en que se puede implementar un sistema de estacionamiento automatizado. Yo no sé si tú lo has visto, que son mecanizados totalmente, que tú llegas, colocas tu vehículo, le das un botón, sube a 5 niveles y rueda y va rotando, y si tú lo necesitas, pues le das, baja el vehículo, en fin, te economiza espacio, es una cuestión automatizada, no se pierde mucho tiempo. Yo sé que el costo yo sé que hay cosas que inciden, como es el costo del terreno. Mientras más céntrico es, más costoso el metro cuadrado. Claro. Pero eso tiene su retorno. No, en España, por ejemplo, en mi caso, que conozco es que quien invirtió y construyó en la alianza público-privada con el ayuntamiento, si alguien ha estado en Madrid, hay muchísimos parques subterráneos, la mayor parte son privados, no son del ayuntamiento. Hay una concesión, X años. Yo sí, dentro de 50, 80 años, ese parqueo va a ser del ayuntamiento, ¿no? Es en ese régimen, porque está construido en terreno público, no está construido. El que está construido en terreno privado no es de por vida, ¿no? Y me consta que a esas empresas les está yendo cada vez mejor, porque cada vez más imposible en las ciudades europeas parquearte a plena calle, por las limitaciones que hay, y creo que el que invirtió en su día en parqueos, yo aquí si tuviera dinero invertiría en parqueos. Creo que es un negocio. Incluso, otra crítica que tengo ya esta vez, no al Intran, sino a la DGCET. Yo no sé si te has fijado en una mala práctica que tiene la DGCET, que tú ves 5 agentes parados juntos, deteniendo ciudadanos que no han cometido ninguna violación, simplemente para chequear los papeles. Cuando hay tantas violaciones que nos afectan. Por ejemplo, ponga una práctica, usted tiene que listar una cantidad de violaciones y lo instruye, dice, mire, por ejemplo, aquí hay que aprender a respetar el paso peatonal, que muchos conductores no lo respetan. No, aquí el peatón respeta al vehículo en el paso peatonal. ¿Tú me entiendes? Yo hay veces que me tengo que parar y hacerles así porque no me creen. Está esperando que pase para pasarme por aquí. Bueno, entonces, eso. Personas que tú lo ves en vía contraria, una calle de una vía en vía contraria, que puede provocar un accidente. Entonces, ponga a ese agente a regularizar eso. Eso que hablaba ahorita del estacionamiento paralelo para doblar. No, mire, está marcado en el pavimento, tiene una flecha, ese carril, curva, que dice que indica que es para doblar. Y este de al lado tiene uno que dice que es para seguir derecho. ¿Tú no sabes leer eso? Entonces, ¿cómo sacó licencia? Mira, yo en relación con la actuación de los DGCET, la anterior a MED, que reconozco su papel y la verdad es que también hay que aguantar mucho. No me hago cargo. De por sí, a mí cuando me han parado y me pongo una vuelta, digo, póngamela, ni discuto, prefiero porque, digo, bueno, pero de todas formas yo creo que ya, lograda esa institucionalidad, ¿no? Pues ya lleva 20 y tantos años, creo que ya la DGCET tiene que pasar a una mayor profesionalización de sus agentes y que sepan distinguir la gravedad. Así es. De acuerdo, en una ciudad que estás en un atasco, donde estás a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, porque te tiras parado, que venga una MED a ponerte una sanción porque te has quitado el cinturón, a lo mejor por hacer cualquier gestión o tal, pues me parece ridículo. En cambio, estoy acostumbrado a viajar y ver siempre, que no sé cómo convencer a los dominicanos, que cuando vas a una carretera de doble vía, tienes que ir por la línea de la derecha y la izquierda solo utilizarla para adelantar. Aquí no, aquí van por la izquierda y si tú vas en la derecha te pitan a ti para que te eches para la izquierda porque piensan que eso sí funciona, pero en el Reino Unido, porque ahí los carros funcionan por el lado izquierdo, pero aquí es una de las cosas curiosas. Y los camiones y las patanas por lo mismo. Usted va a una carretera europea y ve todas las patanas y todos los camioncitos por la línea de la derecha. Pero tú sabes por qué, porque hay consecuencias. Claro, no, pero es que aquí los AMES no, te paran a ti, porque a lo mejor no llevas el cinturón de seguridad, que está bien parado, pero pare también al otro. Exacto. No, y entonces, por ejemplo, como te decía ahorita, yo muchas de esas cosas la atribuyo a falta de educación. E incluso yo pienso que cuando hay falta, no debe ser solamente multa,
debería haber algo, algún tipo de charla, algo, debe haber publicidad también, Sí, claro. educación ciudadana, debe haber educación vial en las escuelas, sobre todo ya cuando aquí normalmente la edad que los jóvenes terminan el bachillerato tienen 17, 18 años. ¿Tú te imaginas la cantidad de niños que a la salida de una escuela no resultarían atropellados si sus maestros les dijeran que cuando vas por una carretera vete por el lado izquierdo porque ves venir los carros y no aquí van por la derecha? Aquí van por la derecha, así mismo es. Eso es igual que cuando la gente está haciendo ejercicio, que tú lo ves del lado que vienen los carros, no, tú tienes que ir enfrente de los vehículos. Porque le vas viendo al carro. Tú vas viendo todo. Y todo eso son falta de educación. Yo he comentado en muchas ocasiones, Pedro, por ejemplo, voy a Miami muy frecuentemente y yo veo una intersección que no hay semáforo. Y tú ves que no hay tapones, porque nadie se mete en el medio. Claro. Hay una costumbre de que el que llegó primero a la intersección cruza primero y el que llegó último sabe que él tiene que cruzar primero. Por tanto, hay menos accidentes. Que dicho sea de paso, es una de las cosas graves que tenemos en este aquí, país. aunque no se ha generalizado tanto, pero yo sí estoy observando mucha gente que esa regla la está aplicando. Ha ayudado mucho el poner los cuadritos. Y yo sí puedo decir que en estos años que llevo 20 aquí en el país, sí he visto que en ese tema cada vez son mayor las personas que son conscientes de no avanzar y dejar pasar para que puedan cruzar. Para que puedan cruzar la intersección. No es todo malo. Vamos progresando. No, sí, vamos progresando, pero hay que avanzar con eso. Claro. Entonces, fíjate que no pueden invertir mucho en publicidad para educar a la gente, recordárselo todos los días, porque también el presupuesto que reciben es muy limitado. Mira, hay una medida en la ley de 7317, que es la que creó el Intran, la nueva ley de tránsito del país, donde se preveía que para los choferes de transporte público, además de tener la licencia de conducir o el permiso de conducción, tienen que tener un permiso de conducción de vehículo público en donde se les dé una capacitación también de cómo manejarse en la calle. No se ha puesto en marcha. Yo no entiendo por qué, porque tampoco sería tan complicado, ¿no? A veces el presupuesto. No, porque en este caso las empresas de transporte, si hay unos debería subsidiar. Si el Intran concesiona, no tiene por qué ser el Intran el que concesiona a empresas privadas que montan los centros de educación, las escuelas de choferes, ¿no? En este caso de choferes de carro público, y les empezaran a enseñar a ese joven, a ese señor que va manejando una patana, que va manejando una guagua, ese tipo de medidas, yo creo que con el tiempo se lograría concienciarles, ¿no? Y se manejarían de una forma más adecuada. Yo comencé con eso cuando coordinaba todo el sector transporte. Bueno, lo hacía tanto para los conductores de la ONSA. Había una escuela que creamos junto con otra institución, pero en cierta parte financiado por nosotros, para que tuvieran acceso esos choferes a una capacitación, porque es una capacitación que no es de una sola vez, porque hay que estarlo reiterando, porque ese es su oficio, ese es su trabajo permanente. Entonces tienen que hacerlo cada día más a la perfección. Yo cuando monto en un transporte público y veo que va el transporte público corriendo, digo, pues si aquí el único que no tiene prisa es el chofer, porque él tiene una hora de comienzo y una hora de finalización, ¿no? Sí. Yo sí, puedo ir tarde y me interesa que vaya rápido, ¿no? Digo, pues si usted va a tener, ¿por qué? Vaya más tranquilo, vele por la seguridad de sus pasajeros y todos vamos a estar contentos. Que yo me acostumbraba a decirle, tanto a los de la ONSA como a los que me tocaba del servicio público-privado, no, mira, yo no quisiera que ustedes le llamaran a esas personas que se montan en su vehículo pasajero. Yo quisiera que ustedes le llamaran clientes. Son sus clientes, sí, claro. Son los que lo sostienen. Entonces ustedes tienen que aprender a tratarlo bien. Entonces, eso es cosas que tenemos que corregir. Como usted dice, hemos avanzado bastante, pero tenemos temas pendientes. Porque incluso un reto de este país, de este gobierno y de los que vengan, es... yo me siento feliz con el triunfo, por ejemplo, de Álvaro Pujol como dominicano. Sí, claro. Me siento feliz con el triunfo constante de las reinas del Caribe, que sean campeonas. Yo que soy naturalizado que sean campeonas. Ahora, lo que siento vergüenza es que seamos campeones en accidentes de tránsito, muerte en accidentes de tránsito, que es un tema que podemos abordar en el tiempo que nos resta. Muy bien. Volvemos en un momento. Bueno, de vuelta en nuestro programa Vida Municipal.
seguimos conversando con el experto municipal Pedro Gago, y creo que es oportuno que este programa aproveche tu presencia para que hablemos de un tema nodal en la municipalidad también, porque nos ha dado resultados. Nosotros teníamos, la base legal que teníamos era la ley 3455 y 3456, que databa de los años 40, de cuando Trujillo, y no fue hasta el 2007 que produjimos la ley 17607. Cualquiera diría que es una ley joven todavía porque nada más tiene 15 años. Sin embargo, de la forma en que se aprobó, sabemos que habían algunas cosas que íbamos a tener que arreglar en el camino, y estamos frente a una necesaria modificación de esa ley 17607, y yo sé que tú has trabajado bastante por eso. Sí, no, yo estoy trabajando en ello y examinándola y viendo partes, y hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? La ley 17607 del año 2007 yo la he considerado siempre una ley de transición, ¿no? De transición. Desde el antiguo régimen a la democracia actual, ¿no? Y no se ha explotado todas sus potencialidades, pero bueno, se ha decidido ahora, a raíz de la aprobación de la Constitución, de la reforma constitucional de 2010, donde el mundo municipal tiene un fuerte empujón, ¿no? Así es. Y bueno, pues hay que adaptarla. De por sí hay aspectos de la ley 176, por ejemplo, las relaciones ayuntamiento-distritos municipales están generando muchas chispas, muchos roces, e incluso, tengo que decirlo así, el Tribunal Constitucional en nada está ayudando con la jurisprudencia que está sacando. Hay veces que yo dudo de que esa jurisprudencia sea constitucional, honestamente, porque cualquiera que lee el artículo 129 de la Constitución ve que no hay diferencia de facto entre el rol de un ayuntamiento y el rol de una junta municipal. Lo único que lo atan es con el asunto con las oficinas de uso de suelo. Bueno, pero eso es una más, pero hay otra serie de cuestiones. Entonces, ese aspecto de la ley yo lamentablemente, y lo digo aquí como un cuestionamiento, con todo respeto, no ha sabido el Tribunal Constitucional hacer la jurisprudencia, así como ha sido muy acertada en otros temas. En el tema municipal, la jurisprudencia no ha ayudado mucho. Y creo que incluso la tendría que revisar de cara al futuro. Una cosa que ayuda a revisar esa jurisprudencia es precisamente cambiando la ley. Sí. Aunque la ley diga lo mismo que el Tribunal Constitucional en su momento dijo que no procedía, pero quizás por estarse apoyando más que en la Constitución, en la ley, que en la actual 176. Creo que hay campos donde hay que avanzar. Por supuesto, está siempre pendiente el tema de la financiación de los ayuntamientos, el reconocimiento de que cuando se cobra el ITEBI y el impuesto sobre la renta, una parte de eso que paga el ciudadano tiene que ir también a financiar gastos locales, no del gobierno nacional. Mira, hay no sé cómo podremos lograr, hay una parte débil que tiene la municipalidad, y tiene que ver con una de sus principales funciones, que es el saneamiento urbano, la recogida de los desechos sólidos, sí, que es un trabajo que hace y no le pagan, porque es muy poco lo que reciben los ayuntamientos. En el tema este, desde el año 2020, justamente cuando salía el anterior gobierno y entraba el nuevo, se aprobó y entró en vigor la ley 22520 de residuos sólidos, que es una muy buena ley, y que ha solucionado en el marco teórico legal todo el tema. Esa ley lo que estará meritando, quizás no se está haciendo con la velocidad o la actividad que procediera, y sobre todo está faltando la financiación, porque claro, uno aprueba la ley, pero muchas leyes requieren de una financiación que la respalde para su implementación. Pero precisamente esta semana en 2 ocasiones he tenido que ir a actividades, a talleres, donde se estaban tratando diferentes aspectos de esta ley. Bien, pero en el caso de la ley municipal, con esa observación que he hecho de primera, bueno, ya sí creo que llega el momento de aprobar no cualquier ley, sino una muy buena ley que trate de encauzar ya la situación actual y proyectarla a futuro con unos nuevos parámetros, ¿no? Yo sí soy consciente de que hay una debilidad en la municipalidad, y aquí voy a arriesgar con mis palabras, posiblemente algunos de los oyentes no estén de acuerdo conmigo, que es el tema de la empleomanía municipal. Pero que tiene también su razón de ser. Los funcionarios municipales, independientemente de que trabajen o no trabajen, no voy a decir, cada uno tenga su opinión, pero sí vamos a coincidir en que cobran miseria. ¿Miseria? Yo estoy viendo tesoreros municipales que ganan 14.000 pesos.
18.000, 20.000 pesos. Entonces esos salarios hacen que no van de acuerdo a que tú puedas elegir personal de nivel. Claro, ahí está la cosa. ¿Entiendes? Porque nadie que sea que cumpla con las condiciones reales, con todo el estándar. No, es peor. Ha habido gente muy buena que ha llegado a un empleo municipal. Y como era bueno, el alcalde le ha ayudado a hacer cursos. Y cuando se van. Claro, Se van. Oye, los bomberos de la capital, me reúno en una ocasión con la plana mayor. Ellos están haciendo continuamente cursos de capacitación a gente para que sean bomberos. Cuando esos bomberos se han capacitado, los mejores se los llevan las empresas. Claro, para la seguridad de las empresas. Claro, porque hay una... ¿Sabes qué me pasaba a mí eso en la 11? Ajá. Como yo te hablaba en el Tú eras la escuela de choferes de la guarda... De las principales empresas de la marca. Porque es que salían certificados. Primero lo aumentaba la categoría, claro, de la licencia, tenían su certificado de cursos, pero además el comportamiento, además tenían un récord. Porque yo, además de todo eso de capacitarlo, también le daba incentivo por aquello del sueldo. Para yo poder lograr que hubiera una estabilidad más o menos. ¿Tuviste que subir los sueldos? No subió los sueldos porque me aumentaba el pasivo laboral, pero además también, después que la gente tuvo aumentó los sueldos, a veces se descuidan, lo que hacía era que le daba incentivo, bueno, por niveles de cumplimiento. Pero pagaban más. Pagaban más. Claro. Y se ponían felices. Y a veces unos incentivos grandes porque les hacía rifas. ¿Entiendes? Bueno, ¿y qué otro aspecto de la ley tú entiendes? No, yo sé fundamental porque, es decir, la empleomanía municipal son los mimbres con los que se hacen cestos. Si no tenemos buenos mimbres, y para mí ahí está casi la clave. Yo estoy continuamente, cuando tengo a mano a un funcionario que creo que puede influir, de remarcar eso, que hay que intervenir la empleomanía municipal, hay que buscar una nueva forma, introducir la carrera también, pero básicamente es, primero, poner unas retribuciones salariales que hagan atractivo el trabajar en un ayuntamiento, como fue mi caso. Yo en España salgo de la carrera, ingreso por oposición, por un concurso, me tiré un año estudiando, ingresé en un puesto de carrera administrativa en la Municipalidad Española. En aquel momento... Eso hace falta aquí. Sí, en aquel momento, yo de ser como digo yo, de estar tirando piedras, porque era un desempleado, supero las pruebas y pasé a ganar como 3 o 4 veces más el salario mínimo interprofesional. Para mí era un atractivo. De tal forma que incluso cuando yo estaba con el alcalde, haciendo un asunto y me decía el alcalde, bueno, Pedro, mírale la forma y tal. Yo, un momento, que tú aquí estás 4 años, pero si aquí hacemos algo grave, yo me estoy jugando mi futuro. Mira, Pedro, no quiero que termine el programa sin hacer el siguiente comentario y compartirlo contigo. Yo estoy viviendo una experiencia como municipalista que me provoca... Lo que antes me provocaba cierta nostalgia, ahora me está produciendo cierta alegría. Y es, en mis funciones políticas, yo soy el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Un acierto. Y estoy viviendo, y estoy en la dirección política. Entonces, en las discusiones estoy viendo que los partidos políticos ya tienen que mirar hacia la municipalidad y ponerle más atención. ¿Tú sabes por qué? ¿A qué le debemos eso? A la Constitución del 2010, que separó las elecciones y puso las municipales en febrero. Sí, no, claro. Y las congresuales y presidenciales en mayo. Entonces, con 3 meses de diferencia. Sí. ¿Qué significa eso? Que todos los partidos saben que tienen que tener buen desempeño en las municipales. Sí, es una especie de primarias. Como una forma para poder tener un buen desempeño en las presidenciales y congresuales. Entonces, eso, gracias a Dios y a esa constitución, tienen los actores municipales que tenerlo muy presente y poner la parte que le corresponde. Entonces, ya los partidos están poniendo atención, entonces ahora vamos a hacerlo lo mejor posible para ganarnos el respeto de la sociedad y el aplauso, y que nos aplaudan cada vez que hay un premio. Porque, por ejemplo, alguien me cuestionaba algo que había hecho el presidente de la República con la asignación de recursos extras. Y yo decía, ¿qué tú quieres? Que lo critique. Al contrario, son muchos años sufriendo con de incumplimiento de la ley. Que hay imposibilidad de cumplir la ley por una cuestión de presupuestaria que se desbordó en el Congreso, asignando
el 5% del presupuesto para la UAS, el 4% del PIB para la educación, el tanto para justicia, tanto para presidencia. O sea, había un reparto de los recursos que impiden a veces cumplir con esos porcentajes. Yo en mi opinión personal, esos porcentajes, independientemente de su buena finalidad, para mí son inconstitucionales. Es decir, el presupuesto lo dice la Constitución, lo elabora el Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional se lo podrá aprobar o no se lo podrá aprobar, pero lo que no puede es que lo que yo tengo que hacer, usted me lo condiciona a priori, que es aprobándome leyes donde establece unos por ciento. Otra cosa es el consenso político. Yo no cuestiono el 4% de la educación, ojalá fuera el 6%, ¿me entiende? Incluso en justicia, yo creo que también hay que gastarse más dinero porque padecemos una justicia deficiente que nos termina dañando a todos. Bien, pero independientemente de eso, que es una cuestión ya de política, de decisión que tienen que tomar nuestros representantes políticos, el establecer porcientos, yo honestamente siempre lo he cuestionado, siempre lo he cuestionado. El que interfiere en la autonomía del gobierno del momento de decidir qué va a destinar los recursos de que dispone para cada año, ¿no? Eso es un poquito la cuestión. Y en el tema de la municipalidad, sí, quería comentarte una cosa. Queremos que la nueva ley reconozca una cosa, esto lo comparto con Pedro Richardson, y es que se reconozca el papel tan fundamental que han cumplido y que van a seguir cumpliendo tanto la Federación Dominicana de Municipios como la Federación Dominicana de Distritos Municipales, y que por tanto tengan acceso también a apoyo financiero público, aparte de las cuotas de los ayuntamientos que aportan, ¿no? Eso es esto por un lado. Y la segunda, en la primera proposición que tenga, voy a preguntar por qué ni en las leyes anteriores, ni en la actual, ni en el borrador de la que viene, se reconoce la figura de la Junta de Vecinos. Okay. Es que ni se la menciona. Todo el mundo damos por hecho que la Junta de Vecinos se han creado por ley. No existe ninguna ley. Ha sido la práctica municipal la que ha generado una buena voluntad. Sí, ha sido pero es con lo que se dice un castillo en el aire. Una muy buena observación que yo no había tomado en cuenta. Que te quería sorprender. Sí, entonces contribuiremos desde nuestro litoral con solucionar ese vacío. Sí, además porque en definitiva son las juntas de vecinos que están ligadas. Sin embargo, hay una ley que la ata, que es la del presupuesto participativo. Sí, bien, pero eso es la participación de la comunidad en general. Pero en sí, lo que es la figura de Junta de Vecinos, regularla, incluso que puedan recibir determinadas delegaciones del alcalde y que los presidentes de Junta de Vecinos tengan una cierta autoridad en su barrio para resolver las cuestiones inmediatas, de ese comadón que hace ruido, de ese vecino que tira la basura en un momento, cuando no debe. Todo ese tipo de cosas sería una buena aportación. También la figura de la Junta de Vecinos creo que puede, y sin embargo sigue sin estar desconocida, ni siquiera mencionada en la ley. ¿Qué cosas, eh? Bueno. Gracias, Pedro Gago, por tu participación desde antes de comenzar. Sabía que iba a ser un excelente programa para deleite de nuestros televidentes y seguidores, a quienes invitamos que nos veamos nuevamente en Vida Municipal el próximo domingo a las 9 de la mañana.